El vuelo 662 proveniente de Europa aterriza sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de Tokio. Corría el mes de julio, año 1954. Mi nombre es Verodrik Kjenansfer, nací el 23 de septiembre del año 1918. Esta es la tercera vez que vengo por negocios, extendiendo su pasaporte sobre el escritorio cortésmente. Así declaraba este hombre, de buena presencia, bien vestido, con textura delgada y de 1,85 m de estatura, al funcionario de aduanas. El oficial de aduanas en ese momento hace una larga pausa examinando el pasaporte del recién llegado, revisa los sellos de los países en los que estuvo anteriormente y verifica que efectivamente ya había estado en territorio nipón 2 veces. Inmediatamente llama a su superior, mientras el señor Kjenansfer se extraña en la demora. La fila crece detrás del ya algo impaciente Kjenansfer, mientras los asistentes del aeropuerto hacen circular a otros pasajeros de los vuelos a mostradores que se encontraban más desocupados. Por estos años, Japón estaba comenzando un intenso periodo de modernización y expansión económica, y los empresarios extranjeros de todo el mundo llegaban regularmente al Aeropuerto Internacional de Tokio. Aunque pequeño para los estándares modernos, alrededor de 125 vuelos llegaban y salían del aeropuerto cada semana, incluidos un puñado de vuelos internacionales cada día. Tras una espera poco común, le indican al recién llegado que había un problema y que debía acompañarles a la sala de declaraciones. Kjenansfer es acompañado por el agente de aduanas que lo atendía y un oficial de la policía. La situación ya estaba poniéndose muy incómoda, puesto que el agente de aduanas no hablaba perfecto inglés y en el francés en el que se comunicaba le dijo muy secamente: «Suivez-moi. Sígame». Al llegar a la sala de declaraciones, se encontraban 2 personas más que al mismo tiempo que le invitaban muy amablemente a sentarse, le preguntaban lo mismo que el asistente de aduanas ya le había preguntado. ¿Cuáles son los motivos de su viaje? En ese momento Kjenansfer ya sospechaba que algo muy grave estaba ocurriendo. Nuevamente y de manera educada, pero visiblemente nervioso por la situación, el señor Kjenansfer explica que esta era su tercera vez en Japón y que venía por negocios. Los agentes le pidieron que vaciara sus bolsillos y mostrara sus identificaciones, así como cualquier otro documento que acredite la veracidad de sus afirmaciones. Ya muy incómodo y transpirando, Kjenansfer facilitó los documentos que le acreditaban, así como un talonario de cheques, cartas de correo de la empresa con la que se reuniría, incluso su reserva de hotel. Mientras los agentes revisaban su documentación y hablaban en japonés, uno de los agentes le pide al recién llegado que indique en un mapa de usos horarios que se encontraba colgado de la pared, donde se encontraba su país de residencia. Un poco más aliviado, Kjenansfer, pensando que era por ignorancia de parte de los agentes al no tener conocimientos de geografía y desconocer la ubicación de su pequeño país mediterráneo, se levantó rápidamente y con toda seguridad fue a colocar el dedo en una zona entre Francia y España. Al colocar el dedo sobre el mapa, Kjenansfer palidece. Kjenansfer evidentemente era una persona educada y comenta que ese mapa tiene un error, ya que no dice el nombre de su país correctamente. Las caras de los agentes de migración no podían ser de mayor sorpresa. El señor Kjenansfer decía venir de Tauret. Pero justo donde señalaba en el mapa, estaba impreso el nombre de Principado de Andorra. Claramente, la historia del hombre parecía plausible, pero los funcionarios no podían dejar entrar a su país a alguien con un pasaporte de un lugar del que nunca habían escuchado hablar y que ni siquiera aparecía en los mapas. El hombre se frustró. Seguramente, pensó, esto era una especie de broma elaborada. Después de todo, Tauret había existido por más de 1000 años. Deberían haber oído hablar en algún momento de su país. Pero, por supuesto, no lo habían hecho. Ante la insistencia del hombre, los funcionarios verificaron el resto de su historia. Afirmó haber visitado varios países de Europa con el mismo pasaporte y pidió al personal que revise nuevamente las páginas con sellos de visado de los otros países que había visitado. Los oficiales quedaron perplejos, ya que los sellos parecían ser genuinos. Pero al realizar las llamadas telefónicas correspondientes, se enteraron de que la compañía con la que planeaba reunirse nunca había oído hablar de este hombre o su compañía. El hotel no tenía reserva a su nombre. Y el banco que emitía los cheques de viajero no existía.
Lo más apropiado era deportar al viajero, pero se encontraron con un problema. ¿Deportarlo? ¿A dónde? En este punto, el caso había ido más allá de cualquier posibilidad de reconciliación. Los funcionarios confiscaron toda la documentación del hombre, lo enviaron a un hotel cerca del aeropuerto y colocaron 2 guardias de seguridad en la puerta. Como mínimo, esto les daría tiempo para llevar el asunto a la cadena de mando superior, o incluso presentar cargos penales contra el hombre. Knansfer estaría confinado en su habitación e incomunicado. A la mañana siguiente, le tocaron la puerta con servicio de desayuno, pero nadie contestó. Los guardias que estuvieron toda la noche custodiando la puerta, le pidieron al hombre que llevaba el desayuno, que abriera la puerta con la llave de servicio. Al abrir la puerta, se encontraron con algo increíble. Todo estaba intacto en la habitación. La cama, las toallas, todo en su lugar, solo que Knansfer había desaparecido. Era imposible que pudiese salir por la ventana de uno de los últimos pisos donde se encontraba. Inmediatamente los guardias informaron de su desaparición a todos los departamentos involucrados: aduana aeroportuaria, migración y comandancia de policía. No se sabe cómo, pero el pasaporte, cartas y otros documentos incautados en el aeropuerto también se habían esfumado, lo que preocupó aún más a las autoridades. Nadie podía entender lo que realmente estaba pasando. Las especulaciones abundan sobre el misterioso pasajero. Algunos especulan que el hombre quizás sí era de Tauret, pero que el país estaba en otro universo y que había viajado a través de una dimensión paralela para arribar al Aeropuerto Internacional de Tokio. Otra especulación es que fue un viajero del tiempo que llegó al aeropuerto a través de una máquina del tiempo. Sin embargo, hay muchos que consideran que la historia no es más que un engaño. La mayoría de las investigaciones sobre este hombre que dijo venir de Tauret parecen llegar al mismo callejón sin salida. Existe una única fuente donde aparece registrado este relato, y su exactitud ya está en duda. Sin embargo, parece que no fue inventada totalmente, sino que se basa en una historia real. En los años 60, el caso de un tal John Allen Cacker Zegrus recibió amplia cobertura en los principales medios de comunicación. Según los informes, Zegrus nació en los Estados Unidos pero emigró al Reino Unido. Se dijo que también se desempeñó como piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, se instaló en América Latina y luego trabajó como espía estadounidense en Corea del Sur. Inmediatamente después de esto, se le asignó una misión secreta para la República Árabe Unida. Según los informes, se encontraba en una misión de reclutamiento de personal militar japonés para la República Árabe Unida cuando fue detenido por un oficial de seguridad en el aeropuerto de Tokio. Al ser detenido, Zegrus afirmó ser de una ciudad llamada Tamanrasset, que es una ciudad real en Argelia. Sin embargo, el Tamanrasset del que Zegrus decía ser, estaba ubicado en un país subsahariano, al que llamó Tuarid. El pasaporte falsificado era de la más alta calidad y estaba escrito íntegramente en un idioma que al parecer no existía. De hecho, tras su detención en Japón, un equipo de filólogos estudió los documentos en busca de algún indicio que demostrara la procedencia de este idioma, solo para encontrarse con las manos vacías. Zegrus estaba armado con detalles sobre su país ficticio y su misión. Describió la ubicación de Tuarid cerca de los modernos Sudán del Sur, Etiopía y Eritrea, y enumeró la población en 2 millones. Tras un interrogatorio más profundo, afirmó ser un ciudadano etíope naturalizado y compatriota del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Si bien no está claro de dónde partió originalmente, su pasaporte mostró que había ingresado a un puñado de países de África y Medio Oriente en su camino a Japón. Desafortunadamente para él, las autoridades japonesas no quedaron impresionadas con las historias de Zegrus, y fue encarcelado en espera de juicio, lo que marcó el final de su largo viaje. El pasaporte falso fue confiscado y Zegrus fue sentenciado a 1 año de prisión por usar cheques y documentación falsificados. Un puñado de periódicos occidentales publicaron la historia, entre 1960 y 1961, afirmando que Zegrus pudo haber trabajado para la CIA y el FBI, pero ahora se lo consideraba un hombre sin nacionalidad. Debido a la falta de un país de origen, nunca se le permitió salir de Japón.
La historia de Zegrus recorrió el mundo e incluso fue citada por un miembro del Parlamento del Reino Unido como ejemplo de la ineficacia de los pasaportes. Ya sea que algún editor de un periódico o un escritor destrozasen una historia que habían escuchado hace mucho tiempo, o simplemente fabricaron su nueva propia versión en aras de vender más publicaciones, parece claro que la historia de John Allen Zegrus inspiró la historia del hombre de Tauret. Gracias por estar aquí, nos vemos.